Hola, hoy te voy a hablar acerca de la trilogía de los emperadores aztecas. El primero es Moctezuma. Mucho se ha dicho de Moctezuma, muchas cosas muy malas, pero hay que entenderlo desde su punto de vista, desde su vivencia, desde lo que él conocía. Él sabía de que había una profecía por ahí, Nezahualcóyotl, si tú lo recuerdas, en sus poemas escribió una sobre el final del imperio. Tal parecía que se refería precisamente al imperio azteca. Pero no nada más fue el conocer que ese imperio se iba a acabar, sino que iba a haber varios eventos que estaban anunciando un fin. Por un lado, un cometa, que bueno, nosotros hoy decimos, no, pues eso no tiene nada que ver. Para ellos sí. También escuchó el llanto de la Llorona, que lloraba por sus hijos, que lo entendía como el llanto por los hijos aztecas. Y la Llorona tiene algo que ver con un ruido que se oye entre el viento y el agua, porque siempre que se escucha, los que la han oído tienen esa referencia, que hay agua. Y en ese entonces estaba el lago de Texcoco. También hubo un incendio en los templos y fue un gran incendio, pero que no, por una parte no lo podían apagar y por otra parte se incendiaba, pero no se quemaba nada. Para ellos era algo extraño, lo que para nosotros pues no es tan extraño porque nosotros lo entendemos que si hay ciertos aceites pues se quema el aceite. Es como la zarza de Moisés. La zarza era un árbol que ardía y que él se asoma porque veía que ardía pero no se quemaba el árbol. Se estaba quemando el aceite del fruto de ese árbol. Bueno, pero esos son presagios. Entonces, lo que él quería, Moctezuma, era que su imperio no se acabara. Iba a buscar la manera en la que su imperio siguiera adelante. Y entonces empieza su relación con Hernán Cortés. Mm, Aquí luego a veces nos dan varias indicaciones, pero es como tomar un criterio y empezar a pensar y decir, a ver, si Hernán Cortés los quería acabar, ¿por qué no los acabó desde un principio? ¿Por qué entraron en ciertas negociaciones? Porque a nosotros nos decían, no, es que el Moctezuma mandó muchos regalos a Hernán Cortés, porque primero nos decían, es que creían que era un dios. No, Moctezuma sabía perfectamente que no era un dios. Eso les quedaba muy claro, ¿no? Y para hacértelo más preciso, cuando se encuentran los dos en esa gran calzada, ese gran encuentro importante, y él se presenta como un gran emperador, como un dios en la tierra, Hernán Cortés lo trata de tocar, le trata de dar la mano. Y Moctezuma y sus compañeros hicieron lo que ahorita en este momento debemos de hacer, evitar ese contacto, ese saludo de mano. Hoy es por nuestra vida y allá pues por su cosmovisión, como ya te lo había dicho, en donde le dicen, no, no, no se puede, no puedes tocar al gran Dios, al gran hombre de la tierra, al Dios de la tierra, no lo puedes tocar. Si ellos hubiesen considerado que Hernán Cortés sería un dios, pues le hubiesen permitido que lo tocara, ¿no? Al revés, sería como una gran gracia para Moctezuma, pero es que ellos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, todos los acontecimientos que van a suceder va a quedarnos claro que querían llegar a un acuerdo. Por un lado, no quería enfrentarse Moctezuma a Hernán Cortés en una batalla y la va a evitar al 100%. Los va a invitar a vivir en la Gran Tenochtitlan, que va a ser una ciudad muy admirable para ellos. Lo que hoy es el edificio del Monte de Piedad, ahí donde se va y embargas las cosas. Ahí no, no embargas, sino empeñas las cosas. En la Ciudad de México, a un lado de la catedral, ahí existía un palacio que era el palacio del Papa de Moctezuma y allí los hospeda. Ahí van a hacer, ahí va a haber una serie de eventos que más adelante te voy a contar, pero aquí lo importante es que Moctezuma
va a estar tratando de llegar. Se va a hablar que lo tenían prisionero, se va a hablar de que no lo dejaban, etcétera, etcétera. Bueno, no lo sabemos exactamente. Hernán Cortés tiene que salir de Tenochtitlan porque lo quieren regresar a España y él se va a enfrentar. Queda entonces en la ciudad encargado Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, como se da cuenta de la situación y cree que no va a regresar Hernán Cortés, pues él quiere tomar las medidas, ¿no? Va a haber varios mitos, va a haber varias cosas que nos digan el motivo por el cual, ¿no? Yo te estoy diciendo una teoría que para mí es muy cierta. Y entonces hay una reunión, un sacrificio que iban a hacer ellos, y en ese sacrificio nos cuentan que se asusta Pedro Alvarado y va y los ataca, no siente que lo van a atacar a él, porque escucha que tienen que sacrificar a un dios y como se cree Dios, pues también corre el riesgo, ¿no? Pero entonces Pedro Alvarado mata a todos los nobles, a los caciques, a la gente importante. ¿Por qué crees que lo haría? ¿Porque se asustó o porque así tenía el control ya de la ciudad? A Moctezuma lo tenía ya de su lado, o quería tenerlo de su lado. Y entonces viene el gran conflicto, ¿no? La gente que se pelea y los matan a todos y no se realiza el sacrificio. Ante esta situación, la gente no va a estar de acuerdo. Pero no va a estar de acuerdo porque Moctezuma no hizo nada, pero no hizo nada para evitar ese sacrilegio. El hecho de que no se haya hecho el sacrificio. Y entonces la gente se amotina en contra de Moctezuma. Ya Hernán Cortés ya estaba de regreso y la gente le va a exigir a Moctezuma que les permita ese sacrificio y si no, pues entonces él tiene que morir y muere. Moctezuma, no sabemos exactamente si muere en, por los indígenas o muere por los a mano de los españoles. En realidad yo creo que fueron los dos. Por un lado, los indígenas, que esa falta de no hacer nada ante ese sacrificio, ante ese acto tentativo en contra de sus dioses, pues eso era castigo de muerte. Y por otra parte, los españoles pues sí tuvieron que ver porque no evitaron dicha muerte, ¿no? Y así muere el gran Moctezuma. Entre los dos bandos. Va a haber autores que van a decir los mataron los españoles, va a haber autores que te van a decir que mataron los indígenas, va a haber quienes no sabemos cómo fue. El chiste es de que muere Moctezuma. Y entonces sube Huitláhuac. Huitláhuac es el que le va a tocar la noche triste. ¿Sí? Ante todas estas dificultades que existían entre los pueblos, entre el pueblo azteca, ya no estaban muy de acuerdo, pues no se sentían a gusto los españoles. Y luego en la casa en donde estaban hospedados encontraron el oro. Lo van a, lo van a hacer lingotes, los van a pegar a su cuerpo y pues van a tener que salir, porque saben que tarde o temprano también a ellos los iban a matar si ya habían matado a Moctezuma. Y entonces en la noche van a salir. Y una mujer azteca los ve y da el grito y dice, ya se están escapando, vamos en contra de ellos. Y se lanzan en contra de ellos, ¿no? Los españoles caen al agua, imagínate si estaban rodeados de oro, pues no iban a poder salir. Y la masacre fue total, absoluta. Solamente se salvan los más importantes. Hernán Cortés pregunta si está la Malinche, si está su carpintero. Y efectivamente sí estaban y entonces pues sale adelante. Va a buscar la ayuda de otras personas. Aquí vamos a encontrar a otro personaje importante que es Xicotencal. Xicotencal es un tlaxcalteca que, fíjate, primero peleó a favor de los tlaxcaltecas en contra de los españoles. Luego se va a unir a los españoles. Luego va a pelear en contra de los españoles. O sea, va a ir teniendo varias visiones este personaje. Bueno, hay una epidemia, como ahorita estamos viviendo, bueno, todavía a nosotros no nos toca vivir como en España, como en Italia, como en Francia, como en China, como ya en varias partes de Estados Unidos, todavía no lo tenemos así tan presente la enfermedad, pero era una mortandad tremenda que va a aniquilar a muchísimos
indígenas. Entre ellos, pues muere Cuitláhuac. Y entonces asciende al trono Cuauhtémoc. Cuauhtémoc va a ser el que va a ser la gran defensa de la ciudad y va a tener que defender a la ciudad ante un ataque tremendo, porque va a ser primero van a sitiar la ciudad, después va Hernán Cortés a traer los barcos que se van a hacer en Texcoco, y que cuando estaban elaborando esos barcos es precisamente cuando Xicoténcatl decide cambiar de bando y se pone a favor de los aztecas y pues es asesinado. Y precisamente uno de sus hermanos va a ser el que lo va a traicionar, pero eso ya es otra historia. Cuauhtémoc entonces se va a enfrentar ante muchas situaciones, sin embargo, la fuerza guerrera va a ser tremenda. Y va a ser tremenda ¿por qué? Porque fíjate que a pesar de que había habido muertes por la enfermedad, a pesar de que la ciudad había sido sitiada, no había agua, no había alimento, los aztecas dieron todo de sí. Fue una batalla que duró bastante tiempo. Después de la toma ya de la ciudad de Tenochtitlan, Cuauhtémoc se hace amigo de Hernán Cortés, o sea, todavía sigue la idea de ponerse de acuerdo. Y por ahí está el mito de que le quemaron los pies. Por una parte dice, bueno, vamos a encontrar en los relatos en donde precisamente no fue Hernán Cortés, sino uno de los segundos, el que era el tesorero, y otros que nos van a decir que no le quemaron los pies. Pero ahí está ese mito de que le quemaron los pies. Lo importante era que seguía siendo amigo de todas las tardes, hablaban Hernán Cortés y Cuauhtémoc, y se decide Hernán Cortés seguir conquistando e irse a lo que hoy es Centroamérica. Bueno, siempre ha sido Centroamérica, ¿verdad? Y lo lleva a él. Y hay muchos mitos y muchas teorías en torno a este acompañamiento. Lo cierto es que en este acompañamiento, por diversas circunstancias, que igual lo comentaremos cuando hablemos de Hernán Cortés mata a Cuauhtémoc, la ahorca junto con todos sus compañeros, y así terminan los tres grandes emperadores aztecas. Bueno, pues es muy breve, porque no me dejan hacer el video muy grande. Para tomar en cuenta tu participación, recuerda hacer un comentario. Te recomiendo que te suscribas, que apliques la campanita, porque te van a seguir llegando más videos y esos videos pues te van a ir sirviendo para tu participación y para tus trabajos. No me queda más que decirte, next class students, see you later.